Tema que puede ser bastante sensible y controversial, pero que es necesario también tocar. Y esto surge o trae el tema a colación a la mesa a raíz de diferentes noticias que se dieron a conocer en muchos medios de comunicación el día de ayer. Esto debido al que se dio a conocer que el expresentador de BM Latino, Luis Loreto, se encuentra en este momento en condición de calle y estaba pidiendo ayuda para poder ser internado y poder superar su problema de alcoholismo. Y si bien lo que vamos a abordar no tiene que ver con este caso en particular, sí hay un común denominador, que es el alcoholismo. ¿Qué pasa con los trabajadores que sufren de alcoholismo en su lugar de trabajo? ¿Es una razón para ser despedido? ¿Existen procedimientos que deben de seguir las empresas antes de tomar una decisión tan drástica? Bueno, hoy junto a la abogada especialista en Derecho Laboral, María Marta Salazar, vamos a explorar los derechos de los trabajadores, sus responsabilidades, las de los jefes y sobre todo las opciones legales que existen en estos casos. Buenos días, María Marta, ¿cómo estás? Muy buenos días y buenos días a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Este es un tema que me parece sumamente importante de traer porque nadie está exento del día de mañana poder presentar un problema de alcoholismo. Claro, por supuesto, tiene toda la razón y hay muchísimas familias que incluso sufren porque tienen un familiar que está en esta situación. Ahora, la pregunta yo creo que inicial, y esto nos va a dar pie a todo lo que viene en el camino con relación a la entrevista, ¿es considerada ya por la OMS o por la OTI el alcoholismo como una enfermedad? Es correcto, incluso jurisprudencia de la Sala Constitucional y de la Sala Segunda han considerado el alcoholismo como una enfermedad. Y no es lo mismo estar en estado de embriaguez, que es una conducta ocasional y un estado momentáneo, que la enfermedad como tal, que es un consumo desmedido y habitual, que es el alcoholismo. Esas diferenciaciones las ha hecho la Sala Constitucional y la Sala Segunda. Y que es una diferenciación que vale la pena destacar en este momento porque también puede cambiar mucho el panorama cuando hablamos ahora sí de derechos y también de responsabilidades. Porque la pregunta que surgiría a partir de esto es, bueno, entonces, ¿tiene la posibilidad un patrono de despedir a un colaborador que tiene un problema de alcoholismo, o esto va a variar si fue que me llegó con estado de embriaguez al trabajo, o si es una persona que ya tiene un problema de alcoholismo, o igual si es una persona con un problema de alcoholismo que llegó con estado de embriaguez al trabajo? En cualquiera de los dos casos hay posibilidad del despido, pero eso lo podemos ir analizando a lo largo de la entrevista, justamente de cómo se puede dar el despido en ambas situaciones, ya sea en estado de embriaguez o en una condición de alcoholismo como enfermedad. Empecemos desgranando un poquito los derechos que tiene una persona con un problema de alcoholismo dentro de su lugar de trabajo, porque desde el momento en el que es determinada como una enfermedad, imagino que también entonces hay derechos que tienen que aplicarse. Es correcto, justamente para que no sea la aplicación de un despido discriminatorio por una condición de salud o enfermedad, que en este caso sería el alcoholismo, entonces la empresa debe de operar el debido proceso. ¿Cómo sería? Cuando constata la empresa, por ejemplo, que un trabajador llega en condición de embriaguez y se habla con el trabajador y el trabajador explica, bueno, que sí, que ha estado consumiendo alcohol y demás, entonces hay que abrir un procedimiento e invitar al trabajador, no se le puede obligar, pero se le tiene que invitar a que asista a un programa de rehabilitación, por ejemplo, en el IAFA. Es de carácter voluntario, entonces el trabajador asiste al programa voluntario de rehabilitación y la idea justamente es conservar, porque esto es lo que la Organización Internacional del Trabajo ha indicado, que lo que se promueve es que el trabajador no se quede sin laborar. ¿Por qué? Porque eso lo que va a acarrear justamente es que tenga todavía más recaídas y que incluso pueda tener un alcoholismo todavía más grave y más fuerte y tener más problemas de salud, incluso hasta para su familia. Aquí mencionaste dos situaciones clave que me parece importante rescatar para hacerte la siguiente consulta. Uno, debo de conversar con el colaborador, y dos, debo de ofrecerle la posibilidad de ir a un programa que le ayude. Incluso hay patronos que hasta mandan una carta de referencia al IAFA para que el trabajador sea atendido. Ahí es donde me sale la siguiente pregunta entonces. ¿Puede una persona que llegue en estado de embriaguez ser despedida inmediatamente o eventualmente tiene que existir un procedimiento paso a paso antes de tomar esta decisión? Vamos a ver, hay una conducta que está prohibida dentro del Código de Trabajo y es
laborar bajo los efectos del alcohol o cualquier condición análoga. Me refiero a consumo de drogas, estupefacientes. Eso está en el artículo 72 del Código de Trabajo, inciso C. Ok, el artículo 81, que son las causales para el despido de un trabajador, es cuando yo incurra más de una vez en esta conducta que acabo de indicar. Es decir, yo llego más de una vez en estado de embriaguez. Y tiene que haber entonces una documentación que se diga, le notificamos en este momento, le notificamos en este, ya hubo una tercera llamada de atención. Exactamente. O sea, sí tiene que haber un proceso. Ahora, me surge otra duda también. ¿Basta con que la ley lo indique o es necesario para poder aplicar todos estos procesos que el patrono como tal tenga un reglamento interno? Es importante contar justamente con un reglamento interno que regule el procedimiento por el cual se van a sancionar las faltas cuando un trabajador esté en consumo de drogas o en consumo de alcohol. Es lo más recomendable, tener una política interna que establezca este reglamento. Esta política interna debe ser elaborada por un especialista en derecho laboral. ¿Qué es lo que debería hacer entonces un trabajador o más bien un patrono a partir del momento en el que ve que de pronto ya sintió que la persona llegó con un aliento a alcohol, en la siguiente lo ve tal vez que vino de goma, Los en la mismos que sigue... trabajadores también le dicen al patrono, mire, este colaborador llegó con un aliento a alcohol y tiene un comportamiento extraño, parece que está alcoholizado. Es decir, estas situaciones pasan, además de que el trabajador a veces llega con una conducta no muy amistosa en el centro de trabajo. Claro. Imagínese un trabajador... incluso. Sí, claro. O un trabajador, por ejemplo, que tenga a cargo la maquinaria pesada, lo riesgoso que podría ser que cometa una imprudencia o un accidente. También tenemos, ojo ahí, que diferenciar cuando una persona en estado de embriaguez en el trabajo comete otra falta, por ejemplo, que le tocara manejar maquinaria pesada, y entonces comete un accidente e incluso pone en riesgo la vida de sus compañeros o de otras personas. Entonces son faltas distintas. Que sea transportista, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es el primer paso que debería tomar a cabo el patrono antes de incurrir en el despido? Porque entonces lo que entiendo, por lo que hemos conversado hasta ahorita, es que si esta persona llega a un estado de embriaguez, sea que es una cuestión repetitiva, o sea que es una primera vez y le despiden, están cayendo en una ilegalidad, puesto que no se está cumpliendo con un proceso debido. Exacto. Simplemente hay que analizarlo de esta manera. El alcoholismo, como ha sido catalogado como una enfermedad, y por ejemplo, hay mucha gente que lo que tiende a hacer es malinterpretar de que entonces se da una conducta permisiva por parte del patrono, y no es así. O que los tribunales de justicia han adoptado una conducta permisiva. Veamos el caso justamente de este presentador, de Luis Laurito, que justamente él perdió a su mamá, su esposa también la perdió, su hija se suicidó a causa de la muerte de la madre de ella, o sea, de la esposa de Luis Laurito. O sea, vean la condición en la que un trabajador o una persona llega justamente a pasar por una situación de alcoholismo. Entonces, es muy fácil decir que los patronos son permisivos o que las leyes son permisivas y que permitan que un trabajador llegue en estado de embriaguez o que sea alcohólica dentro del centro de trabajo, pero no es tan permisiva. Es decir, o sea, es que te dan una oportunidad de rehabilitarte, pero eso no exime al trabajador de entonces llamar y decir, hoy no voy a llegar porque amanecí de goma. No, eso no puede pasar. Es decir, se le está dando una advertencia, no puede incurrir otra vez en las mismas faltas. Vamos a cruzar la acera entonces. Lo hemos abordado ahorita desde la perspectiva del patrono, ¿verdad? Hablemos ahora del trabajador que tiene este problema o enfermedad, ¿verdad? ¿Cuáles son sus derechos y responsabilidades? Como derechos tengo la posibilidad de que me brinden la mano, de que me lleven a un programa, de que me ayuden a rehabilitarme, pero ¿cuáles son mis responsabilidades? Basta con que yo simplemente hoy llegué y dije, no, es que tengo un problema, una enfermedad, o es un proceso que yo también necesito respaldar, o sea, debo de ir a algún lugar que certifique que efectivamente estoy bajo un problema de alcoholismo. ¿Cómo funciona en este caso? Vamos a ver, no necesariamente usted tiene que garantizar al patrono que usted está en un programa de rehabilitación. Es decir, el patrono lo invita a usted a que usted vaya a ese programa de rehabilitación. Sin embargo, el trabajador perfectamente, si no va a incurrir más en la conducta porque no es alcohólico, fue nada más que llegó en estado de embriaguez, ok, probablemente no necesite ir a un programa del IAFA. Si ya es una persona que padece de alcoholismo como enfermedad, va a necesitar un programa de rehabilitación y acompañamiento, y evidentemente, pues, para que sea parte del proceso, le puede entregar a el patrono el expediente de seguimiento que ha llevado en el IAFA, por ejemplo. ¿Estoy obligado yo como colaborador a informarle a mi patrono que tengo un problema de alcoholismo? No está obligado, pero cuando ya el alcoholismo o la embriaguez resulta ser un problema porque ya riñe con su situación laboral,
usted va a tener que informarle al patrono para que justamente el patrono tome las previsiones del caso, le haga el apercibimiento de que en caso de que vuelva a incurrir en una falta producto del alcoholismo o la embriaguez, entonces usted va a poder ser despedido sin responsabilidad patronal. ¿Qué opciones va a tener entonces el patrono antes de llegar a un despido? ¿Verdad? ¿Qué pasa si dice, bueno, ok, entiendo, esto es considerado una enfermedad, vamos a tratar de brindarte un asesoramiento, una ayuda, y el colaborador dice, yo no quiero ir a ningún tema de rehabilitación? De igual forma, puede demostrar mediante otros mecanismos que está haciendo un esfuerzo por rehabilitarse. Claro que sí, el programa de rehabilitación es algo voluntario. No está el trabajador obligado a asistir a un programa de rehabilitación. Sin embargo, si el trabajador por sus propios medios logra no recaer en el alcohol, entonces no va a haber ningún problema porque no va a llegar tarde al trabajo, porque no va a presentar problemas de clima laboral justamente con las relaciones interpersonales entre los colaboradores y sus jefaturas, y entonces se va a poder reintegrar nuevamente al trabajo porque no necesitó la rehabilitación, pero si la necesita es importante que asista a estos programas porque si no, no va a poder tener un reingreso a su trabajo de una manera exitosa porque va a volver a recaer justamente en el alcohol. Ahora, hablando de la temática de un despido justificado e injustificado, ¿verdad? Y que la línea puede ser muy delgada dependiendo de la interpretación que quiera darle el patrono. Eventualmente, ¿qué riesgos podría incurrir el patrono si no procede según el lineamiento, ¿verdad? E incluso yo como colaborador, si fue despedido y considero que no se me dio el seguimiento adecuado y que fue injustificado, ¿cómo puedo defenderme? Justamente hay una resolución de Sala Segunda que obliga al patrono a reinstalar al trabajador porque se determinó que no se hizo el debido proceso de haberle apercibido al trabajador, de haberle advertido que tenía que asistir a un programa de rehabilitación y se le despide inmediatamente. Entonces, justamente se determina por la Sala Segunda, este tribunal especializado en materia de trabajo, que el trabajador fue despedido por un tema discriminatorio, porque volvemos otra vez al punto de origen. Como el alcoholismo es considerado como una enfermedad por la Organización Mundial de la Salud, entonces hay que darle una oportunidad al trabajador para que pueda asistir a un programa de rehabilitación y poder regresar a su centro de trabajo, porque hay que conservar o tratar de conservar también, según la Organización Internacional del Trabajo, ese trabajo del colaborador para no despedirlo y que vuelva a recaer peor aún en el alcoholismo. Entonces, ¿sí existe la posibilidad de que una persona que está atravesando un problema de alcoholismo, que está con esta enfermedad, pueda solicitar una licencia mientras que está en rehabilitación? Eso ya sería criterio médico. Si necesita estar incapacitado, por ejemplo, por algún tiempo, entonces eso sería criterio médico que la persona esté incapacitada. Ahora, me parece también importante el apoyo que puedan recibir las personas, ¿verdad? Mucha gente lo verá como una alcahuetería, pero quien lo vive y quien sabe que está en una situación de enfermedad y que de pronto le ha costado por diferentes situaciones de vida salir adelante, el apoyo, y no solamente del patrono, sino de su familia, de sus amigos, va a ser importante. Yo quiero rescatar y aplaudo también la labor de sus excompañeros. En el caso, bueno, ahí lo tenemos en las imágenes de televisión, a Luis Loreto. Es una persona que dijo, necesito ayuda, e inmediatamente se hizo un chat con todos sus excompañeros de trabajo, amigos, que dijeron, vamos a buscarlo, hasta que lo encontraron, le ofrecieron ayuda, y entre ellos están haciendo cargo de traslados, de pago del centro y realmente de poder ayudar. Lo que es importante también es poder contar con una mano amiga y una persona que en lugar de juzgarme, entienda que no es mi gusto, que es un tema circunstancial, e independientemente del que sea, que necesito ayuda. Realmente las personas que hemos visto los videos y la entrevista que le hicieron a Luis Laurito, es muy impactante las declaraciones que él da. Y ahí es donde uno se da cuenta que realmente cabe este tema de que ahora es hashtag y que es esta frase muy célebre de escuchamos pero no juzgamos. ¿Quiénes somos para juzgar cuando escuchamos una historia de vida tan cruda como la de él, que perdió 3 personas tan cercanas a su vida, a su madre, a su esposa y a su hija? Qué duro. Un pilar, completamente. Ahora, esto me lleva al siguiente cuestionamiento. A Dios gracias, aquí tiene excompañeros que demostraron que realmente están ahí para él, y aunque han pasado años, porque él estuvo en BM Latino en los años 2000, ¿verdad? O sea, ha pasado un buen tiempo, hicieron
su mano arriba y dijeron presente, estamos para vos y te lo vamos a demostrar, te estamos apoyando. Ahora, en el caso de que se esté dando dentro de una situación laboral en este momento, ¿cómo puede manejar el patrono esto con el resto de compañeros para que realmente sean una red de apoyo y no una red de cuestionamiento y de señalamiento que probablemente lo que va a hacer es que la persona se coloque a la defensiva y menos busque una ayuda? Primero que nada, el patrono sí tiene que resguardar la confidencialidad de la situación del trabajador. Entonces, eso por un lado. Y el trabajador perfectamente también podría desear que no se divulgue el tema del alcoholismo, de su condición de enfermedad en el centro de trabajo. Entonces, la empresa también tiene que procurar salvaguardar la integridad y la imagen del colaborador y asimismo apoyar al colaborador, ¿ok? Sin alcahuetería, es decir, apoyarlo para que asista a un programa de rehabilitación, pero esto no significa que el colaborador ya no tenga que cumplir con sus obligaciones de llegar temprano, de atender sus funciones, de atender el puesto de trabajo, etcétera. Entonces, esto Sí, es cuando muy hablamos de un importante. proceso de rehabilitación, y era lo que, devolviéndonos un poquito en la entrevista, lo que mencionábamos antes, sí, yo tengo derechos como una persona con una enfermedad, pero también tengo responsabilidades. Y es ahí donde indica, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para poder salir adelante? Por ejemplo, si vamos al caso de Loreto, ya no estaba laborando, estaba en condición de calle, pero él por su parte dijo, necesito ayuda, ocupo un centro de rehabilitación. Y se le está dando el seguimiento. Evidentemente también como patrono, creo que tiene que existir la conciencia de que porque la persona aceptó la ayuda, no es que va a cambiar el problema de hoy para mañana. O sea, tiene que haber una conciencia de que va a ser un proceso paulatino y que va a haber un acompañamiento paulatino. ¿Indica la ley algo con relación a tiempos? O sea, ¿cuánto tiempo también puede mantener esta, no sé si decirle paciencia o esta tolerancia del trabajador, el patrono con relación al trabajador? Porque en algunos casos puede ser que una persona entre a un centro de rehabilitación en 4 meses tenga ya un camino un poco más guiado. Hay otras personas que les llevará más tiempo. El tiempo es relativo y la jurisprudencia no se ha mencionado al respecto, justamente porque va a depender de cada caso en particular. Sin embargo, el tema acá es que un colaborador no puede excusarse en el tema del alcoholismo o la embriaguez para entonces seguir faltando. O sea, es decir, a partir de que se le apercibe, tiene que seguir el programa de rehabilitación y acatar las obligaciones que tiene para cumplir con sus funciones en su puesto de trabajo. Ese es el tema acá. Ahora, según lo que indique la ley, si el patrono dice, bueno, sí, le estoy dando un acompañamiento, tengo que resguardar su espacio laboral porque sé que estamos en un proceso de rehabilitación y pasan 1, 2, 3, 4 meses, de pronto económicamente no les es viable mantener el espacio de este trabajador. Ahora, mantener el espacio significa mantenerle con la seguridad de que cuando regrese de la rehabilitación va a incorporarse, o significa que también tiene que estar recibiendo un salario o va a recibir nada más un subsidio. ¿Cómo funciona en esos casos? Qué importante eso que menciona, porque por ejemplo, cualquier trabajador, ya dejando de lado el tema, digamos, del embriaguez o el alcoholismo, si está una incapacidad, si se encuentra en periodo de incapacidad, no es que cuando regrese o mientras está en incapacidad puede ser despedido. Eso ya está resuelto por la Sala Constitucional y la Sala Segunda en innumerables sentencias. ¿Por qué? Porque puede ser catalogado como un despido discriminatorio. Entonces, un trabajador que está en medio de un proceso de rehabilitación, está incapacitado porque tiene que estar internado en un centro y es despedido, eso al patrono le va a acarrear consecuencias muy graves. Aquí me surge una duda importante y es, ¿qué pasa entonces con aquellos colaboradores que trabajan en una empresa diariamente, pero que tal vez están contratados por servicios profesionales? ¿Tienen igualdad de derecho o en este caso por ser SP ya no tienen una posibilidad de buscar rehabilitación y pierde ese derecho? Es que recordemos que va a ser completamente diferente el tema de la relación por servicios profesionales, porque ya no va a ser trabajador de la empresa, no está en planilla, no tiene una subordinación, es decir, si no cumple con el contrato por servicios profesionales, perfectamente, dependiendo de las cláusulas, que generalmente a veces se habla incluso de que se avisa con un mes de antelación para ya prescindir de los contratos. Servicios, claro. Exactamente, pero aquí, ojo, porque es muy importante tomar en cuenta, ¿realmente son servicios profesionales o es un trabajador que está disfrazado de servicios profesionales? Ahora, te hago una pregunta. En el caso de una persona que en este momento nos observa, que dice, bueno, sí tengo que admitir después de ver esta entrevista que tengo una enfermedad, que tengo un problema de alcoholismo severo, soy SP, ¿verdad? Servicio profesional. ¿Hay alguna institución del Estado a la que pueda ir a tocar la puerta? Porque si no trabaja, no se alimenta. El IAFA definitivamente brinda
procesos de rehabilitación en caso de consumo de drogas y alcohol. Entonces, esa es, digamos que la institución más capacitada en este momento, pública. También hay lugares y centros privados de rehabilitación a los que puede acudir. María Marta, muchísimas gracias. Un tema sensible, un tema muy importante y lo principal, en lugar de señalar, ¿por qué no estamos dispuestos a apoyar? En el tanto la persona así levante la mano y diga necesito. Así que para los amigos de Luis Loreto que se pusieron la mano en el corazón, la mano en el bolsillo y que dijeron estamos para vos, felicidades también, porque eso demuestra que de verdad los seres humanos deberíamos estar al lado de la persona que nos necesita antes de juzgar, porque cualquiera puede llegar en algún momento por alguna situación a un problema de este tipo. Así que continuamos con más de la revista y una que está lista ya con la información del acontecer nacional es mi querida Paulita Brenes.